¿Qué tal, amores? Espero que estés muy bien. Hoy te traigo un punto que en realidad a mí me impactó. Lo que pasa es que a la hora de tejerlo vi que tenía alguna incomodidad y entonces un poco me lo hice a mi manera para enseñártelo y que no te cueste tanto. Y la variación que le hice es que lo voy a tejer con dos agujas de diferente número. La aguja adecuada para este hilo, que sería un 4, 4,5, y una aguja del número 6. Voy a tejer las vueltas del derecho con la aguja adecuada y las vueltas del revés con la aguja más gruesa. Depende del hilo que utilices, pues entonces si por ejemplo utilizas un 3 como aguja adecuada, puedes probar en la del revés pues con un 4,5, un 5, depende de cómo te vaya mejor, ¿sí? O sea que la diferencia sea de un número o un número y medio. Como ves, es un punto precioso, fácil, solamente tiene dos vueltas que se repiten, por lo tanto no te va a traer ningún problema. Bien, pues vamos a montar los puntos en la aguja adecuada, por llamarla de alguna forma, le vamos a llamar la adecuada. Entonces nos van a hacer falta un número de puntos múltiplo de 4 más 2, que son los de orillo. Yo voy a montar 18 puntos, que van a ser 4 por 4, 16, y los dos de orillo, 18. Como hemos dicho que con la aguja gruesa haríamos las vueltas del revés, o sea, y luego ya no tenemos que contar porque vamos tejiendo con una y cogiendo la otra, o sea que no hay problema. Pero ahora para empezar sí que os lo explico. Montamos los puntos con la adecuada y trabajamos una vuelta del revés con la más gruesa. Todos los puntos al revés. De esta forma conseguimos que esta vuelta nos quede floja pero uniforme, no la tenemos que hacer nosotros floja porque entonces todos los puntos quizá no nos quedarían iguales, o sea que nos va a quedar una vuelta floja pero uniforme para poder trabajar luego bien cómodamente la vuelta del derecho. Pues ahora ya vamos a empezar con el punto y vamos a tejer un punto de orillo, o si lo hacéis sin tejer, como cada uno lo haga. Y ahora vamos a coger 3 puntos, así veis que ahora el tejido está flojito y entonces no nos impide trabajar bien. Y vamos a hacer un punto al derecho de estos 3 puntos y sin sacarlos de la aguja vamos a poner una hebra, vamos a trabajar un punto al derecho y ahora con estos dos y el siguiente, el que no participaba hasta ahora, vamos a hacer 3 puntos juntos al derecho. Esto si lo hiciéramos con la aguja del revés normal, aparte de que no podríamos trabajarlo tan bien, luego el tejido se va como estrechando todavía más cada vez. Entonces para mí hacerlo con las dos agujas del mismo número me resultaba una tarea muy costosa. Otra vez 3 puntos y sin sacarlos de la aguja ponemos una hebra y tejemos el siguiente punto al derecho. Y ahora
estos 3 puntos, los 2 que ya tenemos en la aguja, con el siguiente al derecho. Y lo mismo, o sea, se va repitiendo todo el tiempo. 3 puntos juntos, que no saco de la aguja, una hebra, un punto al derecho, y con estos 2 puntos y un tercero, un punto al derecho. Y lo mismo. 3 puntos al derecho, sin sacar de la aguja, hebra, dejo el siguiente al derecho y con estos 2 y el siguiente hago 3 puntos juntos. Y el de orillo. Si todavía poniendo solamente un número y medio de diferencia se os hace complicado, pues entonces pones más, ¿eh? A mí, por ejemplo, si ahora me cuesta un poco más es porque la aguja es de madera y no corre tanto. Pero en realidad, con esta diferencia de numeración, a mí ya no me cuesta nada. La vuelta del revés, todos los puntos al revés. En la del derecho lo mismo. Hacemos el punto de orillo, cogemos 3 puntos por detrás y sin sacarlos de la aguja, hebra, un punto al derecho y estos 2 con el siguiente trabajados juntos. Ya veis que la secuencia es muy repetitiva y luego ya pues se va haciendo súper rápido y con los ojos cerrados. Yo si por ejemplo tuviera que trabajar con agujas de madera esta muestra, pondría todavía un número más o medio número para la aguja del revés. ¿Por qué? Pues porque las agujas de madera no se desliza tanto. Y el de orilla. Mira, y así es de bonita, es como queda esta muestra. Ya es cuestión de ir repitiendo siempre estas 2 vueltas. Me parece ideal pues para muchas cosas, ¿eh? Para una chaquetita, para un jersey, para un chaleco que te gustan tanto, para cualquier cosa. Incluso hacer así los delanteros y la espalda lisa con un hilo más sedoso, más de algodón, en fin. Bien, pues espero que te animes, que hagas pruebas y pruebecitas, aunque sea con una muestra pequeña. Ya ves que aquí ya se ve perfectamente cómo queda. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado, que te sirva. Y si te ha gustado, que me regales ese me gusta que me gusta tanto. Te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.